versículo 2. ¿Ya lo tiene? Y familia, ¿para qué le digo que no? Sí. Hoy sí, póngase el casco, prepare su corazón para recibir el tema del día de hoy, porque vamos a hablar un poquito fuerte en el sentido de entender por qué atravesamos lo que atravesamos. Amén. Ok, pues familia, demos inicio el día de hoy y yo les suplico que me acompañe a orar para poner este tiempo en manos de Dios y entramos de lleno al tema. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones, tú nos animas, tú nos exhortas, tú nos alientas a través de tu santa palabra, Señor. Y es nuestra oración poder aprender de ti el día de hoy, Señor. Te agradecemos profundamente este día, Señor, el que podamos estar aquí para estudiar de tu santa palabra, Señor. Y yo te suplico que podamos entender la respuesta que tú tienes para muchos de nosotros el día de hoy, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por esta iglesia, Señor. Toma control de este tiempo, te lo suplicamos. Y te suplicamos que tú mires nuestro corazón, Señor. Queremos tener un corazón dispuesto a aprender y a recibir de tu santa palabra. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Familia, les decía que vamos a hablar sobre el sufrimiento. He titulado el tema del día de hoy: ¿por qué los cristianos sufren? ¿Por qué los cristianos sufren? Y si somos honestos, es una pregunta que a veces como cristianos caemos en hacerle a Dios. En oye, ya soy cristiano, ¿por qué me está yendo como me está yendo? Señor, oye, ni siquiera me iba así cuando estaba en el mundo. A veces le decimos, cuando me portaba mal no me llovía tanto. Y hay veces que uno dice, siento que me llueve sobre mojado, decimos en México, ¿no? Que ya no veo por dónde. Pasa mucho con cristianos que apenas recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador, que te empieza a llover, que te empieza a ir difícil y dices, ¿por qué? ¿Por qué si antes estaba mal y ahora estoy en el camino del Señor? ¿Por qué estoy sufriendo? Y esto obedece a lo que dice la santa palabra de Dios y nos advierte de múltiples ocasiones. ¿Con qué? Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Entonces el sufrimiento está calculado por parte de Dios. No es así como que no se dio cuenta que estabas o que estábamos sufriendo. Entonces tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios que nos procura bien, porque dice la palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué permite el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Por qué entonces a veces estamos batallando tanto? Y a veces sufrimos, y como cristianos el que te diga, no, la vida cristiana es color de rosa, te mintió y te mintió feo. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir. El que te diga que pares de sufrir también te mintió feo, porque no veo el pasaje de tú pues para de sufrir como buen soldado. No, dice tú pues sufre penalidades como buen soldado. La Biblia habla múltiples veces del sufrimiento, y que Dios me quiere ver sufrir, ahí te va. Y hoy vamos a entender a la luz de la palabra de Dios qué es lo que Dios procura, qué es lo que Dios hace cuando permite que uno de sus hijos sufra, y a veces sufra fuerte. Yo les suplico que me acompañen a Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y lo primero que vamos a entender o a procurar entender el día de hoy es que hay un objetivo en el sufrimiento. Hay un objetivo en el sufrimiento. Y vamos a ver 7 razones, que podríamos ver mucho más, pero hoy vamos a ver 7 razones de por qué Dios permite el sufrimiento. En específico, en hijos de Dios, en cristianos. ¿Ok? 7 razones de por qué Dios permite el sufrimiento en cristianos. ¿Ok? Acompáñenme a leer, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 2 y hasta el 6. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
¿Qué dice? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 7 todavía dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Vamos a hacer una diferencia aquí entre lo que le está diciendo al pueblo de Dios y cosas que son específicas para el pueblo de Dios, y lo que nos está diciendo a nosotros como sus hijos, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, útil para enseñarnos. Pero también lo que antes se escribió para darnos ejemplo a ti y a mí. Entonces vamos a ir viendo en base a lo que acabamos de leer, qué razones encontramos de por qué tú y yo podemos sufrir. Entonces quedamos que hay un objetivo claro en permitir el sufrimiento, y ese objetivo no es que Dios te quiera ver sufrir por amor al arte, así de ándale, súfrele y vemos nada más cómo te va. No, el primero que encontramos aquí en el versículo 2 es para afligirte. Para afligirte. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? Genuinamente para afligirnos. ¿Por qué? Porque eso va de la mano con humillar. ¿Ok? Esta palabra aná en el hebreo es A-N-A con acento en la segunda A. Es idéntica a otra que significa también responder o empezar a hablar. Y te digo que también significa humillar. ¿Por qué Dios quiere humillarnos? Muy fácil. Para que reconozcamos que Él es Dios y tú y yo no. Jehová es Dios. Él es el Todopoderoso. Tú y yo no. Y el humano vive peleándose con un orgullo impresionante, donde creemos que lo que yo diga, lo que yo decida, lo que yo haga, eso es lo que va. Y no es así. Entonces el afligirnos es una razón, es un recurso que Dios utiliza para humillarnos. ¿Para qué? Para que reconozcamos que Él es Dios. En el caso del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, producto también de su rebeldía. Pero fueron rebeldes, estuvieron en el desierto. ¿Los dejó sin comer? La respuesta es no, tuvieron que comer. Sin embargo, su comida no dependía de ellos. No les quedó otra que reconocer que si no fuera por Dios, se morían de hambre. Familia, yo no sé cómo haya estado tu vida o cómo esté, pero tal vez, más bien seguro, y de entrada más si vivimos en México, muchos de ustedes batallan o hemos batallado económicamente, que te truenan los dedos cuando llega la renta, que dices, a ver cómo le voy a hacer, que hay que comprar comidita y hay que contar los pesitos y hay que echarle sabiduría para estirar la comida, para estirar el gasto, para llegar al fin de semana, para llegar al fin de mes o a la quincena o cuando percibas, si es que estás percibiendo en este momento. Y tenemos que entender que cuando estamos sufriendo estas cosas, claro que cuesta trabajo, pero no te le olvidaste a Dios. No fue como que Dios se olvidó de ti. Si viste las plantitas en el campo, ¿tú crees que no va a tener cuidado de nosotros? Dice la palabra. Por supuesto que lo tiene, pero no se siente así. Mientras no tienes dinero es horrible. Dices, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo. ¿Alguien ya le ha tocado caminar porque no hubo para dónde? O sea, tú dices, ay no, pues no tengo carro, pero pues me voy en el pecero, me voy en camión. No, ¿te ha tocado no tener ni para el camión? Que te avientas caminatas de horas. Y a veces por nuestro orgullo ni siquiera pides ride, ¿no? No, aquí me bajo. Y tú así de, esto va a ser una larga caminata.
O que te dicen, ay, pues te llevo aquí, ya de ahí te pides tu Uber. Y tú así de, sí, ahí yo lo pido. ¿Cuál Uber, no? Te vas a ir en tu Dodge, en tus dos patas. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay. Producto del pecado, no siempre. Hay veces que tal vez trabajaste, tal vez te esforzaste, tal vez fuiste diligente. Y se cumple la palabra, el alma diligente va a ser prosperada, pero va a ser prosperada en el momento que Dios así lo determine. Y hay veces que le queremos cobrar a Dios, que dice, Señor, ya me aventé 3 chambas, 3 turnos el día de hoy, necesito el dinero hoy. Y no ves para cuándo. Y dice, Señor, pero fui diligente. ¿Te has quejado con Dios así? Que dice, Señor, trabajé. ¿Por qué entonces me estoy regresando caminando a mi casa horas? Familia, una, para humillarte. ¿Te tocó caminar a tu casa? Pues tuviste piernas para caminar. No tenía piernas, pues entonces llantas. Pero llegaste. Tan así que aquí estás el día de hoy. Es que no tuve para comer. Pues desde aquí se nota que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos sustentó, si somos honestos, de manera milagrosa. Oye, pero me las vi difícil. Nadie está diciendo que no, pero en ese momento Dios te sustentó. Y a veces si lo atravesaste, no hay otra explicación que la misericordia de Dios. Poco faltó para que cayera maná. El maná fue una despensita que alguien más te dio. El maná fueron 20 pesitos que alguien más te dio. El maná fue que alguien te dejó comer en su casa. El maná fue que estiró la comidita que te quedaba en la casa. Ese fue el maná. Que Dios te permitió seguirte alimentando cuando no había nada. Cuando le dijiste a Dios, es que no tengo nada. Y Dios te dijo, pues entonces ¿cómo estás viviendo, no? ¿Te has quejado así con Dios? Familia, yo no sé, te digo específicamente qué estás atravesando, pero el sufrimiento que Dios permite en parte es para humillarnos, para que aprendamos a doblar la cabecita con Dios, a doblar las rodillas y decirle, Señor, eres tú. Es lo que tú digas, es lo que tú mandes, eso es lo que se necesita hacer. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mientras vivamos aquí, que sea lo que Dios diga en nuestras vidas. Entonces lo primero es para afligirnos, para humillarnos. Aguas, porque si no humillamos, pues entonces más tiempo en el desierto. La Biblia dice de Moisés que era el hombre más manso. Pues sí, ahora sí que así será bueno. 40 años en el desierto, primero él solito, y luego otros 40 con el pueblo. Y de todos modos no pisó la tierra prometida por un berrinche. Dices, no, pues no quiero 40 años en el desierto. Mejor humilladitos que no. Entonces lo primero que vemos es que Dios lo permite para afligirnos, para humillarnos. ¿Qué otro objetivo hay en el sufrimiento? Sigamos leyendo. Regresamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. La segunda es para probarte. Para probarte. Familia, apunta por favor la cita de Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Ok? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es Nuevo Testamento, esto es griego. En el Antiguo Testamento, esta palabra que vimos para probarte significa probar y significa tentar. ¿Ok? Ojo con eso por lo siguiente. Aquí en Santiago capítulo 1 versículo 2 son dos palabras diferentes las que se usan para prueba. Una de ellas es peirasmos, que también se traduce como tentar, y la otra es dokimión, que se traduce como prueba. ¿Ok? Entonces, para probarte va por dos vías: por atravesar tentación, que es un ataque satánico que ahorita voy a explicar más, y por ponerte genuinamente a prueba tu confiabilidad, para ver si eres digno de confianza. Entonces síganme con cuidado aquí. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
esta primera prueba es la palabra peirasmos, ¿ok? Como que te peinas con mousse, ¿ok? Peirasmos. Esa palabra tiene 4 significados principales. Y ojo con esto porque son de llamar la atención. El primero es poner a prueba por experimento del bien. Poner a prueba por experimento del bien. Es como un examen. Un examen es una prueba por experimento del bien. Podemos odiar los exámenes, pero son una prueba por experimento del bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El segundo, que parece contrario pero tiene sentido, es experiencia del mal. Pues es un experimento del bien o es una experiencia del mal. Es las dos cosas. Estar atravesando tentaciones, estar atravesando pruebas es una mala experiencia. Estar atravesando ataque del enemigo es una mala experiencia. Ojo que el tentador es Satanás. La Biblia nos advierte que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Sin embargo, sí permite la tentación en nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús, en el libro de Mateo podemos verlo, está atravesando tentación, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Pero fue tentado por Satanás, no por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. De la misma manera Dios permite la tentación en tu vida. Él no nos tienta, el tentador es Satanás, ¿ok? Este es un ataque del enemigo diseñado a destruirnos por completo y Dios lo permite. Dios lo deja pasar. ¿Para qué? Como un experimento del bien, como un examen. Pero esa prueba es una mala experiencia. Hay buenas experiencias y hay malas experiencias. Estar atravesando pruebas, estar atravesando tentaciones son una mala experiencia. ¿Sabes cuáles son los otros dos significados? El otro es provocación. Y Satanás sabe perfecto qué botones picar en tu vida para hacerte caer. Sabe perfecto qué botones picar para derribarte, para derrumbarte, para que te duela. Estás atravesando un problema de sobrepeso y Satanás sabe perfecto dónde picar para derrumbar tu autoestima. Batallas con tu ira, batallas en el matrimonio y Satanás sabe perfecto qué botones picar para que explotes. Entonces tú y yo, cuando enfrentamos tentaciones, cuando enfrentamos sufrimientos, pruebas, tenemos que saber que Satanás está buscando provocarte. Está buscando que niegues a Jesús, que niegues tu fe. Si tú analizas la historia de Job, que les recomiendo genuinamente leerla, vas a ver cómo Satanás viene de rondear la tierra y todo, y Dios le dice: oye, ¿ya consideraste a mi siervo Job? Dices: no me señales a mí. ¿Te imaginas a Job de yo qué culpa, no? ¿Has oído la expresión que decimos así? Es que Satanás da sus mejores guerras a sus mejores guerreros. Dices: no, pues ya búscate otro guerrero, ¿no? O sea, ya siento que todas me tocan a mí, ¿no? Bueno, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás busca destruirte y Dios permite que te provoque, que te pida para zarandearte, como le decían a Pedro, que te ataque. Entonces tú y yo vamos a experimentar ese ataque del enemigo, esa provocación del enemigo. Ahora Dios le pone tope. Por eso dice la palabra que Dios no nos da cargas que no podamos soportar. Hay un límite. Y tú dices: pues es que siento que no la soporto, estoy como liguita y siento que estoy a punto de tronar. Pero Dios le pone un tope, un límite. En el caso de Job, primero le dijo: no toque su salud. Después, ok, toca su salud, no toque su vida. Y Dios guardó su vida. De la misma manera que Dios sustenta tu vida y la mía. Entonces quedamos que Satanás va a ser experto en provocarnos. Y parte de esa palabra prueba o tentación es provocación. ¿Qué estás atravesando? ¿Qué dices? Es que ahora sí me dieron donde me dolía. Podía perdonar todo menos eso. Dios, pídeme lo que quieras menos eso. Iba perfecto, pero entonces pasó esto. Que busca, está diseñado ese ataque, está teledirigido hacia ti. Está diseñado para hacerte caer.
¿Sabes cuál es el otro significado de la palabra peirasmos? Disciplina. Disciplina. Ahora, al final, yo espero que me dé un poquito de tiempo para explicarte cómo, a la luz de la Biblia, podemos enfrentarnos a este tipo de ataque en específico, ¿ok? Pero quedamos que para probarte. Probarte significa que vamos a experimentar provocación, disciplina, significa también prueba por experimento del bien y experiencia del mal, ¿ok? Después dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas. Ese fue peirasmos. Y más adelante dice el versículo 3 de Santiago 1: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta segunda palabra prueba se traduce del griego dokimión. Dokimión con K y acento en la I. Dokimión. Y esto significa prueba y significa confiabilidad o digno de confianza. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento también en el cristiano? Para ver si es digno de confianza, para ver si es confiable, para ver si sí es. ¿Me explico? Entonces todo aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución, va a recibir ataque, va a recibir distintas cosas, pero Dios las permite en tu vida para saber si sí o si no, para saber quién eres. En el caso de Job, pruébalo, vamos a ver su integridad, vamos a ver dónde está parado. Entonces Dios permite las pruebas. ¿Para qué? Para ver si somos confiables y para producir aguante y resistencia alegre. ¿Por qué te digo esto? En Santiago, cuando vimos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, esta palabrita paciencia viene del griego hupomoné, que significa aguante y resistencia. Ojo con esto, alegre. Porque hay veces que dices: estoy aguantando, llevo años aguantando. Y dices: pues sí, pero ¿y la alegre? Estoy con paciencia aguantando. La paciencia es aguante y resistencia alegre. Vemos un ejemplo perfecto con Pablo y Silas, que los golpean, los avientan a la cárcel más profunda y todo, y se ponen a cantar. Alegre. Aguante y resistencia alegre. ¿Por qué te digo esto, hermano? Tal vez llevas aguantando, soportando la prueba, pero tal vez ha faltado la paciencia. Y dice: ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Si eres de esos de: hermano, a mí me está lloviendo sobre mojado, nada más pase que los perros pasen y me orinen, o sea, ya me ha llovido sobre mojado. Ok, ten por sumo gozo que estés atravesando distintas pruebas, y vamos a ver más adelante también por qué. Ahora, esas pruebas, ¿para qué son? Son para saber lo que hay en tu corazón, como dice el texto. Regreso a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y aquí viene ¿para qué? Para saber lo que había en tu corazón, para saber si ibas a negar a Dios o no, para saber qué tan fiel eres, para saber si ibas a aguantar la prueba y sufrir penalidades como buen soldado, o te ibas a ir. Esta es otra razón por la que Dios permite el sufrimiento. Llevamos para afligirnos, de la mano con humillarnos, para probarnos, que va de la mano con ver si somos confiables y producir aguante y resistencia alegre. Llevamos para saber lo que hay en nuestro corazón. El 4, o objetivo número 4: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Eso dice el texto más adelante. Afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de aguantar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te decía, yo no sé si la prueba que estés atravesando o que lleves años atravesando sea una prueba económica, pero sí o no has comido hasta este día.
en veces que parecía que no. ¿Sí o no tuviste que ponerte cuando pensaste que no? ¿Sí o no dormiste bajo algún tipo de techo, aunque fuera escaleras de puente? Pero dormiste bajo algún tipo de techo. Y si me apuras tantito, no solo te sustentó, sino que te bendijo en medio de eso. ¿Sabes que el maná era como un cereal que sabía a miel? Era una comida genuinamente milagrosa, pero que hacía que dependieran de Dios. Era una comida otorgada por Dios. Si bien era comida, era lo que Dios daba. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo necesitamos alimentarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque entonces conozco el carácter de Dios y puedo tener aguante y resistencia alegra. Porque entonces, aunque estoy atravesando una prueba, un sufrimiento fuerte, sé quién es mi Dios. Sé quién va conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros entonces? Pero entonces sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos quién es el que nos sustenta. Sabemos que la cosa se puede poner difícil, pero al final del día el que sustenta mi vida es Dios. No los doctores. Es Dios, no la superciencia, aunque Dios vela por la ciencia. Es Dios, no el dinerito que puedas tener en la bolsa. Es Dios. El que te ha mantenido, el que nos ha mantenido hasta este punto es Dios. Y por esa razón hay que sabernos educar a través de las pruebas. Filipenses 4:12, te lo leo. Esto es el apóstol Pablo diciendo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y ojo, así para estar saciado como para tener hambre. O sea, el apóstol Pablo padeció hambre, sí. Pero entonces, ¿qué? Estaba enseñado que aunque padeciera hambre, no se iba a morir de hambre, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así para tener hambre, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú y yo sabemos que nuestro sustento no viene de si tengo trabajo o si me quedé sin trabajo. Claro que hay que trabajar, y la palabra establece que el que no trabaja, que tampoco coma. Necesitamos estar ordenadamente y no desordenadamente como algunos andan no trabajando. Pero necesitamos ser diligentes, meternos a trabajar. Pero si me metí a trabajar, si fui diligente y me corrieron, y no fue por flojo y no fue por llegar tarde, ¿tú crees que Dios no tiene cuidado de eso? ¿Que Dios no tiene cuidado de nosotros? Claro que lo tiene. Pero entendiendo que el que nos sustenta es Dios, no papá y mamá. Oye, estás hablando con adultos, ya sé. Pero hay adultos que siguen dependiendo de papá y mamá, que siguen dependiendo del abuelito, de la abuelita. Perdónenme la expresión, que siguen sangrando al abuelito, a la abuelita. Y ahí tienes a la viejecita: no, es que si no mis hijos no comen. Oye, tú y yo dependemos de Dios. Nos metemos a trabajar, hacemos lo que Dios manda que hagamos, y de ahí el que nos sustenta es Dios. Ahora, Dios no está peleado con el sentido común, esto es obvio, ¿no? Nos toca hacer lo que nos toca hacer, pero Dios no está peleado con el sentido común. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué otro objetivo? Conocer que el que nos sustenta es Dios. El quinto, ojo con este: para que abramos los ojos y conozcamos realmente a Dios. ¿Han leído, les mencionaba hace rato, Job? Job es un hombre que tú lees la historia y normalmente decimos: pobrecito Job. ¿Por qué? Porque sufrió mucho, sufrió genuinamente mucho. Pero quiero que me acompañes, por favor, a Job capítulo 42.
Job capítulo 42. Es de llamar la atención que casi todos los capítulos anteriores hablan del sufrimiento de Job. Y Job no estaba sufriendo por ser un pecador. Job estaba sufriendo por ser íntegro. Y como una prueba a su integridad, su propia esposa le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? Ya maldice a Dios y muérete. Dices: ay, qué bonita esposa, ¿no? Así le dijo su esposa. Sí, dice: ay, qué divina. Ahora, familia en la fe, a veces te van a decir cosas similares cuando te van sufriendo. ¿Y eres cristiano? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Clámale a Él. A veces hasta en mofa. ¿Qué no la Biblia dice? Clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. ¿Y sabes qué? Que sí. Y se vale clamar y Dios responde, pero a veces la respuesta es no. A veces le dice: Señor, ya que pare este sufrimiento. Y a veces la respuesta es no. Todavía no. Y la palabra dice: después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Pero qué es un poco de tiempo? Dices: oye, pues ya llevo un poco mucho, ¿no? ¿Qué es un poco de tiempo? ¿Qué es poco para Dios? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿3 años? ¿4 años? ¿7 años? ¿14 años? ¿Cuánto tiempo llevas en sufrimiento? Job, por mucho que decimos pobre Job, no sufrió el año completo. Fueron meses lo que él sufrió. Y Job vivió mucho tiempo más después de esto. Para ser exacto, después de esto vivió Job 140 años, siendo supremamente bendecido. Entonces, pobrecito Job, pobrecitos nosotros que nada más leímos su sufrimiento y de ahí, bueno, y de ahí Dios lo sanó y ya nos dejamos de enterar de qué onda con Job, ¿no? Pero el resto del planeta que conoció a Job fue de: ya quisiera ser el Job. 140 años. ¿Sabes que contrario a los demás, él heredó hasta a sus hijas? Y esto no era común. Se le heredaba a los hijos. Él heredó a sus hijos y a sus hijas. Yo creo que tenía para dar y repartir. No creo, eso sí dice la palabra. Ahora, de Job, analicemos lo que él mismo dijo. Job capítulo 42, versículo 5. Capítulo 42, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el 3 dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, otro objetivo del sufrimiento es que conozcas a Dios, que abramos los ojos y conozcamos realmente quién es Dios, que en medio de la prueba, que en medio de todas estas cosas nos sustenta, que no se acortó su brazo, que sigue siendo Dios y Dios sigue haciendo milagros, y si somos honestos, los seguimos experimentando día a día. Día a día. No pasa una semana sin que alguno de ustedes no hable con nosotros y nos diga: hermanos, ¿se acuerdan que oraron para que esta persona sanara? Sanó. Hermanos, ¿se acuerdan del cáncer que desapareció? Esta semana alguien que iban a operar por un diagnóstico fuerte mandó un mensaje: ya no está. Nos explican los doctores qué pasó. Los doctores no, nosotros sí. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios sigue haciendo milagros. Ahora, oye, pero si no me tocó mi milagro, pues entonces todavía no. Lloré, pero no vi el milagro. Pues entonces tu respuesta fue no. ¿Cómo crees si soy hijo de Dios? ¿Sabes quién también es hijo de Dios? Jesús.
Y él tuvo una oración, un clamor, donde le rogó a Dios: Señor, si se puede, pasa de mí esta copa. Y la respuesta fue no. Y dice en Isaías que los sometió a padecimiento. Pero dice también que él después va a estar con provecho, va a estar gustoso de lo que hizo, va a estar alegre, va a estar conforme con lo que hizo, conforme con lo que sufrió. ¿Por qué? Porque como se humilló, le fue dado un nombre sobre todo nombre, y en su nombre se dobla toda rodilla. Él mismo dijo, cuando Pedro, una vez que lo arrestan y que Pedro saca la espada y le corta la oreja al centurión, ¿recuerdan esto? Él le dijo: oye Pedro, la copa que me han dado, ¿no le he de beber? O sea, ya tenía su respuesta fue no. Pues entonces me toca sufrir esto. De la misma manera, tú puedes orar por un cáncer y Dios puede hacer un milagro, sí, y lo hemos visto no una, no dos, no tres veces. Te decía, lo vemos semanalmente. Pero también vemos las veces que la respuesta fue no. También tenemos hermanos que partieron con el Señor hace poco por cáncer. Oye, no duele, pues claro que duele. Se les extraña, claro que se les extraña, pero sabemos dónde están. Y oye, nuestra oración fue: sánalo. Pues ya está sano y está adorando a Dios. Y de esos no uno, no dos tampoco. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para que lo conozcamos realmente. Tan así que esa gente que se nos adelantó pudo adorar a Dios, pudo decir: estoy listo, que venga lo que venga. Pudieron decir lo que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuánto nos enseñaron en el proceso. De oídas habíamos oído a Dios. ¿Quieres conocerlo? Lo vas a conocer en el desierto. Lo vas a conocer mientras estás atravesando pruebas. Y a veces no lo vas a ver en el momento, a veces lo vas a ver después. Te vas a dar cuenta de la cantidad de milagros que hizo mientras, simplemente para sostenerte, mientras pensaste que no tenías nada, pero tenías a Dios sustentándote y viendo por ti. A Dios no se le olvidan sus hijos. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si entendemos que Dios es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Dios quiere bendecirnos, eso significa que lo que está permitiendo en nuestra vida, porque no hay más que reconocer que lo está permitiendo en nuestras vidas, viene de parte de Dios. No el ataque, sino que Él está permitiendo ese sufrimiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Ya vimos un par de razones por qué, pero definitivamente es para la postre hacerte bien, porque Él es bueno. Regresemos por favor a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a ver el versículo 16. Deuteronomio capítulo 8 versículo 16. ¿Ya lo tienen? Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Qué dice? Para la postre hacerte bien. Lo que Dios estaba buscando. Analiza el ejemplo que tenemos con el pueblo de Israel. 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que conocieran a Dios, sí. Para humillarlos, sí. Para que entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, sí. Para probarlos, sí. Pero el objetivo era bendecirlos. Ella era llevarlos a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. De la misma manera, el sufrimiento que Dios ha permitido en tu vida es para la postre hacerte bien. Es para que en el futuro te haga bien. Es para que lo que estamos atravesando tú y yo va a tener un fruto agradable. Pero ¿cómo crees si estoy sufriendo? Sí, porque la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es la suma de todas las cosas buenas con la suma de todas las cosas malas. Hace unos meses me decía mi papá: ¿a poco no le das gracias a Dios por las veces que no tenías para tragar? Disculpen el léxico, del griego comer.
¿A poco no le das gracias a Dios por las veces que no había para la papa? Oye, en el momento no le daba gracias a Dios, para serte honesto. En el momento era de: Señor, te olvidaste de mí. Señor, ¿por qué estás permitiendo que sufra esto? Pero lo pasas y después Dios te bendice, y entonces tú sabes perfecto que toda bendición viene de lo alto del Padre de las luces. Y entonces tú valoras tu cama si la tienes, valoras tu ropa si la tienes, valoras a tu esposa si la tienes, valoras todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque entiendes que nada está por sentado. No puedes dar nada por sentado. Las cosas que tienes, Dios te las ha permitido tener, y así como te las dio, te las puede quitar. Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre, pues desnudo voy a regresar. Le quitaron todo lo que tenía. Ahora, ¿qué estás atravesando tú? Aprendamos de eso. ¿Para qué? Para que valoremos después. Ahora, esos son objetivos. Este último fue para a la postre hacerte bien. Es decir, eventualmente te va a hacer bien. Una vez que salgamos de ahí, tú y yo tenemos una misión importante. Acuérdate de que en ese tiempo Dios te sustentó. Llevas padeciendo un rato, acuérdate que no te ha faltado que comer. Hoy un día sí, pero 364 no. Y tenías reservas, parece. Acuérdate que Dios te ha estado sustentando. Acuérdate de tu Dios. Acuérdate. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dice: te acordarás. Deuteronomio mismo capítulo 8, acompáñenme por favor al versículo 11. Y si su Biblia tiene subtítulos, de hecho el subtítulo es amonestación de no olvidar a Dios. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de quién te sacó. Acuérdate de quién te ha venido librando de toda la prueba, de quién te ha venido librando de todo el sufrimiento, o quién ha estado ahí en medio del sufrimiento. Y no es que el sufrimiento no duela o no cueste, claro que cuesta, claro que cala, claro que lastima, pero hijos de Dios, hay una razón por la que Dios ha permitido que tú y yo atravesemos sufrimiento, y es para que lo conozcamos, es para probarnos y es para eventualmente hacernos bien. Pero acuérdate de dónde te sacó Dios, para que cuando llegues a la tierra prometida no se te olvide, o no digas: fue por mis fuerzas, fue por mi inteligencia. Es por Dios que ha tenido misericordia de ti y de mí. Ahora, al principio te decía que íbamos a ver 7 razones por las cuales el cristiano atraviesa sufrimiento. Si contaste bien, nada más te di 6. La séptima y dolorosa es producto del pecado. El cristiano atraviesa sufrimiento por pecado. Te decía al principio lo que dice la palabra: qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, pecando, lo que se siembra se cosecha. Robé y me robaron. La prueba del Señor. No, ¿cuál la prueba del Señor? La ley inmutable de Dios de la siembra y la cosecha. Le hablé mal a mi esposa y me habló mal de regreso. ¿Estoy cosechando? Sí. ¿Es una prueba del Señor? No, es cosecha del pecado.
¿Qué tenemos que hacer ante esto? Arrepiéntete. Yo les suplico que en sus casas luego lean Deuteronomio capítulo 4, porque hay una advertencia ahí contra la idolatría. Pero es de llamar la atención que Dios les dice: y si van y pecan y todo, les va a ir mal, pero si ahí se arrepienten y se vuelven a mí, van a alcanzar misericordia. Hijos de Dios, tú y yo hemos fallado, en cosas nos hemos equivocado, y lo que tenemos que hacer tú y yo es arrepentirnos de todo nuestro corazón. Yo te suplico que me acompañes el día de hoy para cerrar, que me acompañes en una oración donde clamemos a Dios, donde se vale pedirle su ayuda, se vale pedirle su consuelo, se vale pedirle que se fortalezca en nuestras debilidades, se vale decirle: Señor, estoy sufriendo. Pero más nos vale empezar por pedirle perdón. Señor, perdónanos, perdona nuestro pecado, perdona nuestras faltas, nuestros errores, las cosas que hemos hecho que te ofenden y que han tenido una consecuencia dolorosa, a veces dolorosa de años, por haber fallado, por haber pecado. Señor, hoy queremos ponernos a cuenta contigo, porque si viene el sufrimiento que ha de venir, no queremos que sea producto de nuestro pecado. Si estamos padeciendo producto de pecado, ¿qué gloria hacemos en soportarlo? Nada. Mas queremos soportar las pruebas, soportar, resistir al diablo para que huya de nosotros. Queremos soportar las pruebas, Señor, ser hallados dignos de confianza, ser hallados fieles, ser hallados con paciencia, con aguante y resistencia alegre. Pero Señor, tú conoces lo que duele, tú sabes de las pruebas que tu pueblo está atravesando. Señor, simplemente te suplicamos que tú hoy brindes de tu consuelo, que tú des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hoy entendemos que a nosotros nos toca aguantar, pasar el examen, pero Señor, queremos hacerlo con la frente en alto, humillado solo ante ti. Señor, queremos hacerlo con una sonrisa en el rostro, sabiendo que tú vas con nosotros, sabiendo que tu Hijo Santo va con nosotros y que nada ni nadie nos puede separar de su mano, sabiendo que Él ha prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida. Señor, perdónanos si la situación nos hizo olvidarte, si la situación nos hizo reclamarte, si la situación, peor aún, nos hizo dudar de ti, dudar de tu existencia, dudar de tu amor, dudar de si somos cristianos siquiera a veces. Hoy entendemos que el cristiano sufre, que tus hijos atraviesan pruebas, atraviesan tiempos difíciles, pero también entendemos que hay un objetivo detrás, un objetivo grande, un objetivo hermoso, porque a los que te amamos, a los que estamos en ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, tal vez no vemos el bien que aquello que estamos sufriendo va a provocar en el futuro, pero hoy te creemos. Y Señor, si esto tocó sufrir, si esto tocó atravesar, amén, y que así sea. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque a veces duele en el momento. Porque la disciplina no es causa de gozo al tiempo presente, pero da fruto apacible a los que en ella son ejercitados. Señor, hoy queremos atravesar ese periodo de instrucción que es la prueba, que es la tribulación, que es la dificultad. Y Señor, te suplicamos que puedan sentirse fortalecidos el día de hoy nuestros hermanos, aquellos que están enfrentando enfermedades tal vez de años, aquellos que están enfrentando diagnósticos incurables, sabiendo que tú puedes hacer el milagro, pero si no, que se haga tu voluntad y no la nuestra.
Ponemos en tus manos también a aquellos que están atravesando dificultad económica, suplicando que tú los bendigas, Señor, en su tiempo. Que tú nos muestres lo que hay que aprender antes. Y Señor, queremos que no se nos olvide aquello que sufrimos, aquellos que atravesamos, aquello de lo que nos libraste en medio de el sufrimiento, para darte la gloria hoy y siempre. Y para darte la gloria en medio de la prueba, para agradecerte en medio de las pruebas, en medio del dolor. Porque queremos darte la gloria a ti, entendiendo que si lo permites tiene una razón de ser. Y Señor, te damos gracias por aquello que ya sufrimos y que nos hizo abrir los ojos y conocerte más. Gracias por cada bendición que tenemos, que no merecemos, pero agradecemos profundamente. Gracias por este lugar, por estas sillas, por esta iglesia, por nuestros hermanos. Gracias. Perdónanos si no hemos valorado de manera correcta las bendiciones que tenemos. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros amigos, por aquellos que nos han procurado bien. Señor, gracias por aquellos que no tan bien, que nos han hecho aprender, que nos han hecho experimentar la prueba, la dificultad, pero nos han hecho crecer en paciencia. Señor, hoy queremos recordar lo que nos dice tu palabra, que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros pero no desamparados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Señor, podemos estar siendo atribulados pero abandonados jamás, perseguidos pero no desamparados, Señor, en medio de pruebas pero no destruidos, porque somos tus hijos y porque tú nos sustentas y porque tú eres el único Dios vivo y verdadero y creemos en ti, Señor. Y en medio de la prueba hoy queremos adorarte, bendecirte, glorificar a tu santo nombre y darte las gracias. Gracias por el sufrimiento, gracias por la prueba, porque sabemos que es por un poco de tiempo y que tú mismo nos vas a perfeccionar, a establecer, a fortalecer. Que tú mismo eres quien ve por nosotros, que nada ha escapado tu mano. No somos olvidados de ti, somos tus hijos. Hoy lo entendemos, Señor. Gracias por este día. Y Señor, fortalécete, te lo suplicamos, en nuestras debilidades. Te amamos, Señor y Dios, y te agradecemos tu misericordia, incluso en medio de las pruebas. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos
ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.